Gracias por acompañarnos a través de nuestras plataformas digitales. Esto es Red Contextos, un espacio dedicado a la divulgación de la ciencia con enfoque analítico, crítico y social. Bienvenidos a nuestra cuarta temporada, a la sesión número 2. Todos sabemos que la música cura el alma, pero ¿sabías que también puede ayudar a curar tu cuerpo? Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante relación entre el sonido y nuestras defensas. Hoy entenderemos por qué el cuerpo necesita la música mucho más de lo que imaginas. Quédate con nosotros para descubrir la conexión entre las listas de reproducción y el sistema inmune. Y para hablar de este tema, como ya es costumbre, contamos con su servidor, el doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, y el doctor César Augusto Pérez Martínez. Buenos días, Saso. Buenos días, doctor Saso. ¿Qué tienes en tu playlist? Ya música de viejitos, música de trova, de puras guitarritas así, o de Pink Floyd, de ahí de los 70s, y lo más nuevo yo creo que son los Killers. Ya. Lo más nuevo son los Killers. Sí, tienen ratos en sacar disco nuevo, ¿no? ¿Y tú? Yo últimamente, igual, no sé, estaba escuchando un poco más de rock de los sesentas y Mm, obviamente un poco más de música electrónica. He descubierto algunas nuevas artistas por ahí, pero mm. pues igual, o sea, de vez en cuando escucho a Rocío Dúrcal, a Juan Gabriel. Me dan como mis épocas de música para limpiar o música para barrer o para estudiar. Y sí me Sí, pongo variado, vaya, de todo. sí. Pero te digo, últimamente sí me ha dado más como entender el origen de la música o de qué es lo que Mm. escuchamos actualmente. Excelente, excelente. Pero puras rolas para niños ahorita también se escuchan en la casa. ¿No tienes de los picos de pura casualidad? No, pero hay una banda argentina, güey, los Canticuénticos. Cuanticuénticos. Ah, esos también perrones. Los recomiendo. Ya, esos no los había escuchado yo. El Ya los chiste también he es escuchado. que escuchando este tipo de cosas, pues nos hicimos la pregunta hace unos meses sobre si esto tenía alguna relación con nuestro sistema de defensas. Recuerden que nosotros somos inmunólogos y entonces estamos como tratando de tener una visión como mucho más holística de qué factores podrían o no modular la respuesta inmune. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando entramos a la red y tratamos de buscar algunos artículos, nos dimos cuenta de que efectivamente la música sí se relaciona con el sistema inmunológico. ¿Qué encontraste de esto, César? Pues varias cosas, ¿no? Yo creo que de los efectos principales que se observan es en la actividad de las células NK y de las células B, ¿no? No sé si quieras hablar de eso o de cómo es que pudiera estar afectándolos, porque los leucocitos, sorpresa para todos, los leucocitos no tienen orejas, pues, ¿no? Claro, de hecho, de Entonces, lo que se trata más es de una estimulación del sistema neuroinmunoendocrinológico, ¿no? En donde neuroinmunoendocrino. Ok, en sí. donde entiendo que las hormonas que produce la hipófisis estimulan a las glándulas suprarrenales para que éstas produzcan a su vez cortisol. El cortisol es una hormona que puede ser reconocida por las células del sistema inmunológico, dependiendo de si está en altas o bajas concentraciones. Obviamente esto podría tener influencia sobre las células de la respuesta inmunológica. Como bien lo dices, tal vez las células no tengan orejas, pero sí tienen algo que se llama receptores. Sí, o sea, la música entra por los oídos, ¿no? Los oídos con sus tamborcitos, con tus huesitos estos, ¿no? Convierten la música de energía, digamos, que son traducidas al cerebro gracias a los neurotransmisores y nos relajan o nos estresan, pues, ¿no? Y es el eje que mencionabas, es el eje HPA, hipotálamo pituitaria adrenocortical, ¿no? Es decir, el hipotálamo secreta una hormona llamada la hormona liberadora de corticotropina, que afecta a la pituitaria anterior para que secrete la hormona adrenocorticotrópica, que afecta a la corteza suprarrenal para secretar cortisol. El caminito, Claro, ¿no? ya más Y el corti- específico.
Sí, Ujú. no, y el cortisol y los leucocitos tienen receptores para esteroideos, tienen dos, el receptor mineralocorticoide, más presente en los linfocitos, y el receptor glucocorticoide, también llamado NR3C1. Es el NR3C1 y el NR3C2, ¿no? Y es curioso porque cuando estuve investigando, encontré que el NR3C1, el glucocorticoide, se expresa, son receptores, entre comillas, receptores citoplásmicos, ¿no? No están en membrana. Pero se expresan más en las células de los hombres que de las mujeres, ¿no? Habrá también que hacer una sesión de guerra de sexos, ¿no? Porque en inmunología la respuesta inmunitaria por parte de las mujeres biológicas es pues diferente a la de los hombres biológicos, pues. Pero curioso Claro, esto, ¿no? Y sí, es bien conocido que los esteroides disminuyen la respuesta inmunitaria, se usan para tratar inflamaciones o enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, pues sí, entre más básicamente sí es muchos de los artículos que leí se llevan en eso, pues, ¿no? Medían también las hormonas y la respuesta inmunitaria de células T, de células B o de células NK. Y es básicamente eso, ¿no? En un principio, pues, ¿no? Te estresas, secretas cortisol, disminuye tu respuesta inmunitaria, ¿no? Te relajas, bajan tus niveles de cortisol y aumenta o se mejora tu respuesta inmunitaria. Eso sería en pocas palabras. Pero no lo es todo, Saso. No lo es todo. Las catecolaminas, pues, que también pudieran afectar, pero resulta que pudiera ser que sí las células sí tuvieran oídos. ¿Qué? Espero tú. ¿Qué? Estoy esperando tu. ¿What? ¿qué acabas de decir? ¿Que las células tienen oídos? No, en las células, pues, las células tienen. Las células leucocitos tienen un receptor que se llama piezo 1. Este receptor es un sensor mecánico que pudiera detectar bajas frecuencias, o sea, sonidos más graves, ¿no? En vez de sonidos más agudos. Esto pudiera ser un sensor digamos, de vibraciones, pues, ¿no? Pudiera ser por allí, no está demostrado, pues, que los leucocitos sensaran las vibraciones acústicas. Ahora, aguanta, ¿no? Este receptor parece ser importante para que los linfocitos, B y T, o sobre todo las Bs, sepan cuando un antígeno es soluble o un antígeno está inmovilizado. Como que esa es la función principal, pues, ¿no? Si está soluble, pues no hay vibraciones, pues, ¿no? Y si está inmovilizado, pues sí habría alguna vibración que deformara la célula lo suficiente como para activar a este receptor llamado piezo 1, que no es otra cosa más que un canal que entra para que entre calcio. Esa es una, pero y también y hay un par de artículos ahí muy medio raros, ¿no? Pero muy interesantes, en el cual utilizan un sistema de unas células donde le ponen una proteína de Escherichia coli, pero parecida a esta piezo 1, para estimular la secreción de insulina cuando le ponen sonido, ¿sí? Agarraron una célula, le pusieron este sistema, te digo, y le ponían la música. Y con diferentes canciones, aquí hay varias de Queen, notaron que se secretaba insulina. O sea, básicamente que sí se prendía este receptor, que el receptor de Escherichia coli, parecido a piezo 1, sí escucha, entre comillas, ¿no? Es un primer acercamiento, pero el piezo 1 pudiera funcionar igual y bueno, pero bueno, ahí estamos en espera. Y hay otro artículo, en este ponen, no son leucocitos, no, ponen células adipocitos y otras células, líneas celulares, y las ponen en un sistema donde convirtieron el sonido en ondas vibracionales, como básicamente como lo que sientes cuando pegas tu mano en una bocina, ¿no? Tum, tum, tum. Y después de 2 horas y después de 24 horas, vieron con RNA mensajero, vieron la expresión diferenciada de genes. Y hay genes que se suben y genes que se bajan. Poquitos, pues 42 después de las 2 horas y 145 después de las 24 horas.
pero hay genes. Y esto pudiera ser gracias a la FAK, a la Focal Adhesion Kinase, a la sinasa de adhesión focal, FAK, FAK, que esta sinasa es importante para que la célula se mantenga en la matriz extracelular. Entonces, las vibraciones producidas por el sonido pudieran afectar esta, esta sinasa y pudiera prender la, la síntesis de proteínas, ¿no? Ahora, otra vez, esto no es en leucocitos, pero pues estos dos artículos son del año pasado apenas, pues, ¿no? O sea, no sé, creo que hay por dónde investigarle esto, ¿no? Está Sí, loco, fíjate ¿no? que está muy interesante esto que planteas, de que cómo Ujú. la proteína, cuando se pega a su matriz o a la célula blanco al final, tiene Ok. diversos comportamientos, ¿no? Según la frecuencia a la que está estimulada. Y cómo Ujú. eso al final se ve reflejado en la expresión de ciertos genes o no, que podrían coadyuvar o no a que esa función o esa interacción sea mucho más fuerte o mucho más tenue. Sí, sí Sí, que fíjate sí, que lo que yo me pregunté fue si la música influía a qué nivel influía a nivel intestinal. Ahora sí que ¿no? yo sigo teniendo esta tendencia hacia las mucosas y lo que encontré en un estudio del 2003 que buscaba corroborar los efectos de la exposición a la música clásica. Para eso, como no Ujú. tenemos los derechos de autor, les vamos a recomendar que escuchen la sonata K 448 de Mozart, que para mi sorpresa, en los 50 ya se había descubierto que tenía cierto efecto en niños epilépticos, en donde ellos disminuían su sintomatología al escuchar este tipo de música. Entonces, al analizar si tenía algunos efectos sobre la mucosa intestinal, encontraron que había ciertos cambios en la expresión de genes, como bien lo dices, algunos marcadores de estrés oxidativo y la cantidad de microbiota también se veía alterada. Y esto lo que hicieron fue que utilizaron ratones de 6 años de edad y los dividieron en tres grupos. Un grupo al cual le pusieron la música de Mozart, un grupo al cual no le pusieron ruido blanco, también lo puedes encontrar en YouTube, así tal cual ruido blanco, y al otro al cual no le pusieron sonido. Y el tratamiento consistía en 3 horas diarias, divididas en dos sesiones, a una intensidad de 75 a 85 decibeles durante 5 semanas. Y lo que encontraron, pues bueno, a mí sí me llamó bastante la atención, porque el ruido blanco, que se supone que se utiliza para dormir y para varias estrategias de relajación, indujo estrés oxidativo. Y eso lo determinaron porque disminuyeron enzimas antioxidantes, como el caso de SOD o GSH-PX, y aumentaban los niveles de daño lipídico y de LDH en suero. Además, con este mismo ruido, disminuían genes inmunitarios como el interferón gamma y la interleucina 1, lo cual sugería un efecto supresor por este ruido blanco sobre el sistema inmunológico. Ahora, en contraste, lo que encontraron con la música de Mozart es que la proporción de firmicutes y bacteroidetes aumentó y estas bacterias se asocian de forma benéfica con los probióticos, como el caso del Lactobacillus o del Fecalibaculum. Entonces, de esta manera, lo que ellos decían es que el ruido blanco tenía efectos perjudiciales y el estímulo con la música de Mozart favorecía la colonización de ciertas bacterias benéficas para nuestro cuerpo. Ahora, este no es el único estudio relacionado con eso. Ya después, en 2005, otro grupo, igual, lo que me llama la atención es que ambos grupos son chinos.
Ya, No, deja a los no chinos veo a en los paz, o sea. latinos, no veo a dónde están las investigaciones con reggaetón o con otro tipo de música, ¿no? Ahora, Sí, lo que pero hicieron en este otro estudio del 2005 fue que ahora ya se fueron a diversas tonalidades, usando re, la y sol de la sí, sí, sí. misma sonata. E igual Ujú. evaluaron la barrera intestinal y la composición de microbiota. Igual hicieron la estimulación diaria. Lo hacían en el ciclo nocturno, entonces les ponían música en la noche, de 8 a 10 de la noche para que pudieran dormir. Y ya después evaluaron los niveles de RNA y de proteínas, la permeabilidad mucosal, algunas inmunoglobulinas y secuenciaron la microbiota. Y lo que encontraron es que los grupos expuestos a música favorecían la era física a través de la expresión de claudinas o de mucinas en comparación con el grupo control. Y lo más interesante es que el grupo re el tono re demostró ser más efectivo logrando los niveles altos de expresión de genes protectores. Esta estimulación musical también favoreció la secreción de la IgA, que es la principal inmunoglobulina defensora en la mucosa intestinal, y el tono re también aumentó la producción de la IgG. La IgG no es mucosal y tiene principalmente papel a nivel sistémico. Entonces también observaron nuevamente un aumento en los firmicutes y bacteroidetes, y entonces de esta forma ya pueden como decir que el tono re de Mozart K448 resulta ser benéfico a nivel de la integridad de la mucosa intestinal al reducir la permeabilidad y aumentar la función inmunológica con estos ratones. ¿Cómo la ves, César? Está interesante. El asunto con con estas investigaciones, sobre todo cuando es en humanos, es que es bien difícil el método pues, que utilizan. Pues, ¿no? No sé si te diste cuenta, porque es ponerle música, una hora de música y luego medir los niveles de tal, 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 ¿no? Entonces, en tiempo cortos, pues, ¿no? Y ahí por eso se fijan, yo creo, en las células NKs, pues ¿no? Son como que más rápidas, ¿no? En responder ante el estrés. Eso lo vieron desde los setentas. Vieron lo que las células NKs responden de volada. Pero te digo, es difícil. Yo no sé si te diste cuenta que había artículos donde ponían a las personas en ejercicios comunitarios, ¿no? Como de tocar tambor en grupo o de cantar en grupo, así, que era donde se veía un poquito más de efecto. Y el problema, yo creo, de mucho de esto, vieron casi siempre lo mismo, ¿no? Aumenta la IgA, la IgA salival o secretada, o sea, en mucosa, pues. Eh, la, la, la actividad de las NKs cuando la enfrentan con otras células o la activación de células B y T con LPS o con canabalina A, pero no siempre lo ven, pues, ¿no? Y en el método siempre es bien diferente, pues, ¿no? Le ponemos una hora a tantos decibeles y sobre todo el control, ¿no? ¿Qué pones como control? Porque le ponen a veces ruido blanco o a veces el control es Sin ruido. nada. Ajá. Ajá. También, pues depende también. Hay otros efectos de la música, ¿no? A nivel cardíacos, neurológicos, etcétera. Pero depende de que la música que te pongan sea una música que te guste, pues, ¿no? Claro. Entonces también es a lo que voy es que la estandarización para el método todavía le falta ahí, pues, ¿no? Yo creo, para sacar conclusiones pues, más precisas. No sé tú, pero Ahorita así, que pero decías esto de que la música nos guste, tú que eres más melódico que yo, ¿sabes si hay sí, como algún tono universal cuando se establece una canción, así como el sabor umami, sí. de Mm, que en ajá. teoría a todo el mundo le gusta ese sabor y que tratan la industria alimentaria de replicarlo? ¿Sabes si hay como alguna partitura o algún tono musical que en teoría a todo el mundo le gusta? Sí.
Bueno, hay una secuencia de acordes, ¿no? Que es do, sol, la menor y fa. Y digo, o sea, esa secuencia en los diferentes tonos, ¿no? Aumentándoles así. Y la escuchas en un chorro de canciones nuevas y viejas, ¿no? ¿Te acuerdas las Porque estaba de... pensando que algo así podría ser como un buen control, ¿no? Como una mm, especie de partitura universal que ya ujú. sabemos que sería como el balance de la respuesta observada. Pues pudiera ser, no estoy seguro, pues no, expertos en música, pues yo no soy, ¿no? Pero me gusta bastante. Pero no es nada más la música en sí, pues, ¿no? Y el control, pues, ¿no? Es también qué tanto tiempo y cuánto tiempo después mido, ¿no? Y sobre todo cuando son personas, cómo elimino los otros factores de que, bueno, pues a lo mejor y la música me ayudó a relajarme, pero fui luego a dar clases a morros del primer semestre, entonces me estresé. ¿Sí me explico? Entonces, Ujú. entonces también ahí se batalla. Pero sí hay artículos. Hay uno donde miden de Colch, ¿no? 2011, donde miden la IgA antes de entrar a quirófano y midieron los niveles de cortisol y los niveles de IgA y ahí se ve y la cantidad de propofol que le agregan, que depende pues si le duele o no le duele, pues, ¿no? Y cuando ponían música en lugar de olas de mar, o sea, el control aquí del sonido era el sonido de las olas del mar y la música era música clásica. Hay varias rolas. Disminuyó la cantidad de anestesia que requería, aumentó la cantidad de IgA y disminuyó la cantidad de cortisol durante el tiempo que duraba esta operación, ¿no? Menor, ¿no? Digamos. Ahí les comparto los datos. Y ahí pues es un poquito más, pues, o sea, digamos, la música se escuchó durante todo el procedimiento, ¿no? Antes y después también. Y ahí me pareció, pues, la verdad es que los niveles son bajitos, pues, ¿no? La diferencia es poca, pero bueno, la observaron y sí le puedes echar la culpa a la música ahí, pues, ¿no? Creo yo. Sí, o sea, pues ahorita que estabas diciendo lo de los grupos control, cuando se hace Ujú, esto en humanos, pues sí tiene mucho, o sea, como que tendría que ser células de respuesta temprana, ¿no? No sé, ujú, estaba pensando en que podríamos medir la capacidad fagocítica ujú, de algunas células o algún neutrófilo por ahí, si el neutrófilo libera más NETs o liberación de algún gránulo de respuesta temprana. Como bien dices, las NK pues son prácticamente bastante precoces en su respuesta inmunológica. Ahora, ya como que madurar toda una respuesta tendrías que estar escuchando lo mismo cuánto, 3 meses, ¿y cuánto ujú, tiempo exacto, pues. tendrías que tu modelo experimental? ¿Por las Y tendrías que mañanas o por probar la a tus noche? células. Y esa Exacto. persona que estaría escuchando esa música, ¿cómo la mantendrías aislada del ruido que Ujú. estaría en el contexto en donde se desarrolla días, ¿no? Sí, porque como bien lo mencionas, el ruido sí produce estrés, ¿no? Y sí te afecta al sistema inmunitario, eso también ya está demostrado, ¿no? Y sobre todo allí hay varios artículos, varios de los que me encontré, pues, ¿no? En los que tenían tres grupos, el control, el de música y el de ruido. Y comparando al ruido con la música es donde veías más diferencia, pues, ¿no? No tanto el control contra la música, sino el ruido contra la música. Por Ahí ejemplo, el pues reggaetón entra como ruido. ¿Tú crees que el reggaetón sí, es ruido, César? es cierto. No, lamentablemente no. Incluso con los corridos tumbados, que hay veces que ni se entonan, con todo respeto, ¿no? A las personas que viven de eso. Pues si te relaja, es el efecto que buscas, pues, ¿no? Sí, sí, sí se considera música, hasta ganan premios, ¿tú crees? Claro, a lo que voy es que estaba pensando de que con toda esta influencia del reggaetón en Latinoamérica, yo no Ujú, encontré ningún artículo que buscara ritmos latinos en la influencia del sistema de salud, o sea, en general, no solo del sistema inmunológico.
¿Tú sabes algo al Sí. respecto o sabes cómo afecta el reggaetón, los niveles de cortisol o de adrenalina? De acuerdo al tipo de música, me estás preguntando, casi todos se van sobre músicas, casi mucho, o sea, digamos como están en las etapas tempranas, al menos así lo vi yo. Muchos ponen música clásica y de la música clásica alegre, ¿no? De piezas consideradas alegres, pues porque hay música clásica oscura, sombría, pues, ¿no? Tenebrosa, ¿no? Sí, claro. O mi idea es que yo creo que sí se afecta, ¿no? Pero es diferente precisar por dónde y exactamente qué, quitando el ruido, ¿no? Aquí, el ruido de fondo, digamos. Pero sí. Sí, a mí me agrada esta idea de la música clásica, por ejemplo, porque ves que se le recomienda mucho que los niños escuchen música clásica y de Ujú, esa forma indirectamente podrías estar fortaleciendo su sistema mucosal y ujú, diversificando la cantidad de microbiota que tendrían en su intestino. Entonces estaba pensando en un experimento como de ratones bebé y ujú, ver si este estímulo o no afecta la diversidad microbiana, ¿no? Como por ejemplo, si les ponemos ruido versus clásica, por decirlo así, y el otro grupo que no va a escuchar nada, si eso podría influir o no en la composición de la microbiota con el tiempo. Pero parece que sí, ¿eh? O sea, parece que sí van a influir. Y de esa forma se justificaría un poco más el ponerles ujú. música clásica a los niños, ¿no? Sí, el efecto Mozart que mencionabas, pues no, yo compraba discos de Baby Einstein, así le llamaban, pero donde tenía canciones de Pink Floyd y así, digamos, eh, hechas para niños, para que se las pusieras a la panza de alguna mujer embarazada, ¿no? Que lo hice, pues, ¿no? En su momento, ¿no? Pero fíjate que sí me acuerdo yo de un experimento que salió en la televisión de los Mythbusters, no sé si los conozcas, los cazadores de mitos, salió en Sí los Discovery. ubico, pero no los sigo. Ajá. Estos tipos hicieron un experimento, o estas personas hicieron un experimento con plantas, ¿sí? Existe este mito en el que si tú le hablas bonito a las plantas, crecen mejor a que si les dices cosas feas a las plantas. Y estuvo padre porque pusieron silencio total, ¿no? A las plantas, ¿no? Aquí digo, tienes tu control, ¿no? Ahora las plantas no son iguales a las personas, ¿no? Seamos honestos, ¿no? Pero bueno, y le pusieron grabaciones donde se escuchaban palabras dulces, ¿no? De que, ay, qué bonita planta. Otras donde insultos y gritos, ¿no? Ah, maldita planta tóxica. Y otro grupo donde le ponían música clásica y otro grupo donde ponían heavy metal. Y en general, las palabras dulces y los insultos crecen igual. Cuando lo dejas en silencio, sí casi no crece. Bueno, sí crecen, ¿no? Pero crecen más cuando no está en silencio, ¿no? Y lo que sí es que la música clásica las ayuda a crecer más, es donde más crecieron, ¿sí? Ahora, estos experimentos de los Mythbusters, pues no están publicados y no fueron, pues, revisados por pares, pero digo, me acuerdo del episodio y no lo descartaría yo por completo sus resultados aquí. Pero sí había que ver los decibeles y un chorro de cosas más, pues, ¿no? Pero bueno, Sí, porque por ejemplo, pero si tú bueno. dices te odio y también dices Mm, te quiero, sí, o sea, y ahorita los acabo de decir y suenan casi igual, te odio y te quiero. Y los dices sí, con la misma intención. sí. ¿Cómo es posible que la palabra por sí mismo vaya a generar un efecto diferencial? Yo creo que ahí sería más el tono o Sí, sí, claro. Pero también las la palabras. intensidad. Ajá. No, pero por eso aquí es donde está lo complicado, pues, de estos estudios, pues, porque dependen de la interpretación de la persona, pues. Se van a través del cerebro primero. El cerebro los filtra y te relajas o no te relajas, pues. Entonces la misma canción pudiera estresarte a ti. No sé, hay personas a quien les gusta
el rock pesado o los corridos tumbados y hay personas a quien no. Y esas mismas canciones pues traerían efectos neuroendocrinos distintos y por lo tanto inmunitarios. Entonces es difícil, ¿eh? O sea, qué bueno que hablamos de esto porque se presta a discusión, pues, ¿no? Y que trae su playera de los Killers. Sí, pues claro, ¿no? Ya se va a jubilar la camiseta, pero una última vez dije, ¿no? Pero sí, loco, sí. Qué bueno que hablamos de esto, pues, ¿no? Porque te quería yo hablar de esto, ¿no? Pero sí, lamentablemente está difícil de concretar algo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero pues sin duda son parte de las cosas como inesperadas, ¿no? Como ya no Ujú. tan... Siento que la ciencia cada vez se va abriendo a nuevas cosas impensables, ¿no? ¿Quién te iba a decir hace Sí. tiempo que la forma en la que dices algo o cómo mandas un mensaje impacta a nivel fisiológico en tu cuerpo? Y pues aquí lo Ujú. estamos viendo reflejado. Claro, es un efecto indirecto, pero sí. Y por supuesto que faltan controles o faltan experimentos más pulidos, pero pues yo siento que conforme se vayan buscando nuevos campos del conocimiento, se van a ir expandiendo estos que ya se han abierto, ¿no? Porque Sí, ahora ya cuando te digan, ¿dónde lo escuchaste? Pues ya podrían decir que lo escucharon en el podcast de la red Contextus, ¿no? Simón. Mm. Pues la próxima vez que escuchen, recuerden que no solamente están alimentando a su oído, sino también a billones de células que viven en su interior. El ruido nos oxida y nos debilita, pero el ritmo adecuado puede ser la clave para una barrera intestinal fuerte y un sistema inmune listo para su acción. Entonces, como mensaje del día de hoy, hay que recordar que tu salud también se sintoniza. Entonces, no se olviden suscribir, compartir este video. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio de la red Contexto. Sigan cuestionando, sigan observando y sobre todo sigan investigando. Hasta la próxima. Bye. Adiós.